Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Y hoy tengo que reconocer que tengo la tranquilidad, valga la redundancia, el gusto de que esté con nosotros un joven experto en comunicación social, que tiene una trayectoria en Jorge Giacobbe y Asociados, donde está trabajando con su padre, que es un amigo al que conozco hace bastante tiempo y aprecio mucho, y un hombre de 30 y pico de años, así que creo que es importante aprender de la juventud, así que este es mi propósito en el día de la fecha. Jorge, te agradezco mucho tu presencia en este programa. Yo dejaría que hoy, que ya empezamos el mes de junio, estamos por cumplir casi 6 meses de la asunción de este gobierno, que vos te refieras a lo que quieras. Te dejo primero que vos digas lo que te parezca mejor. Cómo ves las instituciones, cómo ves la situación, si tenés mediciones, lo que vos quieras, dejo a tu criterio. Acabamos de cerrar una medición, nuestra medición mensual. Sí. Y lo que estamos viendo es que estos 6 meses han conservado bien a Macri, todavía está en un periodo de relación con la opinión pública que coloquialmente se llama luna de miel, que no es una metáfora errada, porque es un proceso donde hay mucha espuma, donde hay mucha efervescencia, donde la opinión pública tiende a proteger aquella decisión que tomó. Es un proceso de idealización sustentado más sobre lo emocional que sobre lo racional. Esto es importante comprenderlo. Porque la opinión pública, a la hora de evaluar el objeto que idealiza, el objeto, la persona, la marca, lo que fuera, lo que está haciendo es reflejar sus propios deseos. Es decir, hay una opinión pública argentina que está viendo en Macri lo que quiere ver, lo que necesita ver, lo que desea que suceda. Tenemos un Macri con 56 puntos de imagen positiva, que respecto del mes pasado... 56 puntos, que respecto del mes pasado cayó medio punto. Cuando le pedimos a la opinión pública que califique la gestión del gobierno de 1 a 10, como en el colegio, el promedio da 6,27, que es exactamente igual que el mes pasado. Entonces estamos viendo una opinión pública que todavía lo protege. En paralelo ha crecido mucho la angustia y la preocupación por la inflación como principal demanda ciudadana. Eso te iba a preguntar, ¿esa es la principal demanda ciudadana? Esa es absolutamente la principal demanda. Y este mes es la primera vez que, el mes de mayo, digo que se expidió el INDEC. Claro. Dio el 4,5% por ahí. ¿Es así? Esa es la que tiene. Sí, claro. Macri ya había avisado que la cosa iba a ser dura. Y crecen las dos cosas. Incluso está muy alta la curva de una pregunta que hacemos que es muy interesante, preguntándole a la gente si cree que Mauricio Macri está en capacidad de controlar la inflación. Es decir, a la gente le preocupa cada vez más la inflación, pero también cree que Macri la puede solucionar. La puede solucionar en el segundo semestre, como dijeron. Sí. Pero cree, no sabe. Y ahí está... Es la esperanza, diríamos. Es la esperanza. Ahí está la diferencia entre saber y creer. Y creer. Incluso entre los economistas, que son las personas... Es muy buena esta diferenciación que hiciste. Saber y creer. Es muy importante. Entonces, Macri no está sustentado tanto sobre lo que hace bien o lo que hace mal. Está sustentado sobre la necesidad de los que lo están mirando de que la cosa salga bien. Nosotros vemos una sociedad que está mucho, por supuesto, mucho más madura, mucho más adulta, que juega la democracia con otra calma, ¿no? Con otra calma. Que maneja mucho más sus ansiedades. Hace 30 años, usted lo recordará mejor que yo, cuando un presidente daba la sensación de que no podía controlar la cosa, enseguida la gente salía a la calle a tratar de cambiarlo por cualquier otra cosa, o a defenderlo, o a voltearlo. Digo, la ansiedad ganaba a los seres humanos. Y hoy hay una opinión pública que mira, que evalúa y que espera. Tenemos la sociedad dividida no en dos partes, a nuestro criterio, sino en tres. Y es bien interesante. A ver, eso de las tres partes es muy importante. Claro, porque la grieta es más compleja que dos partes. Hay un 30% de opinión pública que defiende a Macri bajo cualquier circunstancia, que lo aplaude, que lo vitorea todo lo que dice, lo acompaña en todos los argumentos.
Un 30% es eso. Que lo defiende, diría yo, casi cínicamente. Del otro lado hay un 20% que extraña al gobierno kirchnerista. Con lo cual iríamos a 50 prácticamente. Y son ambas caras de la misma moneda. De la misma moneda. Pero son 50. Y no, ahora nos quedan 50 más. Y el resto, el 50% restante es el que define los partidos. Y es una porción de la sociedad que es apolítica, que es independiente, que en este momento se encuentra más cerca de los argumentos de Mauricio Macri y le está creyendo que él puede solucionar los problemas que hay que solucionar, pero hay que entender que es la primera también que le va a soltar la mano si no lo soluciona. Exactamente. Y los problemas, principalmente, pese a toda la información mediática que hay, toda la temática que es muy florida y que es muy representada en el combate, el principal problema es la inflación. Me parece que hay que entender también que una familia que gana 40.000 pesos por mes, 30.000 pesos por mes, tiene un nivel de angustia. Y una que gana 15 o 10 en un bajo fondo de la matanza tiene otro nivel de angustia. Otro nivel. Ahora, querido Jorge, y el tema de lo que se ha hecho hasta ahora, diremos. El martes hablábamos de la luna de miel, cuando se tocó el tema de los soldados, esas cosas en el Parlamento, hubo una votación. Bueno, el tema de la ley donde fue totalmente a la inversa el voto. Los antidespidos. Exacto, sí. Que fue vetada por el presidente, cambió de un momento al otro. Es decir, bueno, ellos no tienen mayoría, pero creo que lograron de alguna manera conciliar en muchos casos la opinión conjuntamente con muchos que fueron kirchneristas incluso. Sí, pero lo que pasa es que en la rosca política y en los medios de comunicación, que muchas veces hacen síntoma de la rosca política, no está sucediendo lo mismo que en la opinión pública. La opinión pública dice una cosa y los medios otra. De hecho, cuando Macri avanza con la idea de vetar la ley, ya sabía que la opinión pública lo apoyaba. Lo apoyaba. Nosotros lo preguntamos, empezamos una encuesta el día después de que vetó la ley. Y estuvo de acuerdo la gente. Y la gente, preguntándole a la gente, si usted fuera presidente, ¿hubiera vetado la ley? Sí lo hubiera vetado prácticamente el 60% de la opinión pública. Entonces, pese a que a veces parece que toma decisiones que son controvertidas en lo político, en realidad sabe perfectamente que están bien en la opinión pública. Y eso es lo que le interesa. Se está salteando los intermediarios que en otra época de la dinámica política eran importantísimos. Eran importantes. ¿Y cómo estás viendo los partidos políticos, querido Jorge? No, los partidos políticos en la nada. En la nada, ¿no? En la disolución absoluta. Totalmente. Nosotros hoy estamos registrando, cuando le preguntamos a la gente, le pedimos en las encuestas que se defina políticamente, tenemos 8% de gente que se define kirchnerista, que oscila entre el 8 y el 10. Kirchnerista, 8 y 10. 8, entre el 8 y el 10. Y el tema Cambiemos, radicales. Hay un 11% de argentinos que se define peronista, que en algún momento de la Argentina fue 40%. Y entre el Universo, PRO y UCR, que hoy es Cambiemos, este mes nos dio 20%. 20%. 20%. Es decir... Porque incluso en el gobierno, Jorge, discúlpame, creo que hay gente que proviene del peronismo, ¿no? No el peronismo kirchnerista, pero... Sí, pero lo que es evidente es que la opinión pública está tomando decisiones mirando a las personas, no por mirando encima de los partidos, mirando a las personas. Yo coincido con vos totalmente en eso. Por encima de los partidos es una muy buena, yo iba a decir por afuera, pero por encima me parece mejor. Esa es la percepción que yo tengo. Totalmente. Creo que la gente juzga más al ser humano, que es candidato, etcétera, o al que está desarrollando la función, que a los partidos políticos. Que están en crisis, como decís. Sí, yo diría que están más que en crisis, ¿no? Que están absolutamente disueltos. Y hay una razón que es muy sencilla y la gente nos la dice claramente en los focus group, por ejemplo, ¿no? Que es que los partidos políticos no le han brindado ninguna solución. Yo me acuerdo, Jorge, vos hablaste hoy de 30 años atrás. Allí me tocó, presidente el doctor Alfonsín, a mí me tocó ser gobernador de mi provincia. Y yo te digo, entonces los políticos estaban enteros, estaban mucho más sin desgaste, diremos. Y bueno, lo que hacíamos, si veníamos a Buenos Aires para pelear nuestro presupuesto, porque no había ley de coparticipación, nos pegaban. Y después se dieron cuenta que no era así el tema. Pero lo que quiero decirte es que desde ese momento ahora ha decrecido el nivel, incluso la preparación de mucha gente. Absolutamente. Que actúa en la conformación de los partidos.
y no tener un proyecto de mediano a largo plazo, que es lo que tendríamos que tener. La vez pasada en un focus group una persona nos decía que en los últimos 50 años de la Argentina gobernaron civiles y gobernaron militares. Gobernaron peronistas y gobernaron radicales. Gobernaron más estatistas, menos estatistas, más liberales, menos... Entre todos hicieron esto. Exacto. Es lógico que la gente abandone esas posiciones, porque ya no sirven más. Y en términos más sociológicos, me parece que es muy explicable que el peronismo y el radicalismo estén en desbande, que carezcan de sentido, porque el cliente que los conformó, la masa, que en algún momento los hizo surgir para representar algo, no existe más. El obrero de fábrica que cobraba por quincena no existe más. No existe más. Y la clase media del radicalismo no existe más. No existe más. Y lo otro que vos decías recién, el tema de los partidos, no se practica la elección interna, no se practica... Nada. Esto que transparente, que ponga transparencia en la cuestión, que ponga... Y la coherencia y también la... ¿por qué no decirlo? La transparencia en la acción ya deja mucho que desear a la gente. Yo te digo, lo que a mí me pasó personalmente, por eso digo, yo me acuerdo que allá por el 93, cuando era senador, yo fui un opositor a la reforma del 94. Tenía una gran amistad con don Raúl, que se iba al Pacto de Olivos, sin haberlo votado, pero me oponía al Pacto de Olivos. Yo entonces hablaba, no matemos esta sabia Constitución de 53. Solucionemos el 29 de diciembre del 93 los problemas del país, sus instituciones, sus necesidades, y hablaba de la enquistada corrupción en ese momento. Y este es un tema que preocupa a la gente ahora. No sé qué decís vos, las mediciones que haces. Sí, claro. La corrupción después del tema de la inflación, del tema de... Creo que hemos avanzado también bastante en el tema internacional, ¿no? En nuestra inserción en el mundo. He leído ahora que el presidente quiere trasladarse un poco y va a hacer una visita a Chile por el tema del Transpacífico, sí, que está integrado por países de gran nivel, que le llevó 5 años y medio hacerlo. Es decir, está Chile, está Perú, creo que va a estar Colombia y va a estar México, pero después está Estados Unidos, Canadá, Malasia, Japón, etc. Y le llevó 5 años y medio hacer esto. Nosotros, lógicamente, el Mercosur era lo que uno cree que tiene que fortalecerlo, además, pero tenemos el problema de Brasil, que es nuestro principal socio, y después la Unión Europea, a ver cómo hacemos en política internacional. Vos que sos un hombre estudioso y joven de esto, ¿cómo estás viendo? ¿Qué se piensa de esto? Esto en cuanto a las inversiones también. Sí, claro. La inserción mundial es una de las, digamos, de las cuestiones más importantes, ¿no?, para el reflote de la Argentina. Hay que pensar que Argentina al mundo significa nada, ¿no? Es el 0,01 claro, estamos allá en la punta, del comercio mundial. Tenemos un mercado que 40 millones de personas es nada. Mucho recurso, muy mal gestionado. El mundo no logra, yo cuando circulo por otros países, el mundo no logra entender cómo nos podemos hacer tanto daño a nosotros mismos. Ahora, la renovación en términos políticos, el advenimiento de Cambiemos y Malcorra como canciller, la visita de Obama, por ejemplo. De Obama, de Hollande. Nos puso a Malcorra como ministro con mejor imagen positiva incluso que el presidente, cuando era una mujer absolutamente desconocida. Hoy claro, ella era una funcionaria de Telecom en su momento. No, bueno, era la segunda... De Ban Juan. Claro. Del doctor de señor Macron. Y fue la jefe de gabinete del actual secretario general de Naciones. Por eso. Es decir, era una persona muy poderosa a nivel mundial, muy prestigiosa, pero absolutamente desconocida para el pueblo argentino. Sí, para mí fue una sorpresa. Ahora es canciller. Conociéndola a ella, ¿no? Macri la designa como canciller. Traen a Obama y la mujer hace un pico de imagen positiva descomunal, que a mí me parece que refleja la necesidad de los argentinos de volver a conectarse con el mundo. Es que yo creo que es imprescindible. Te diría que sin eso no podemos pensar en grandes cosas. Y hay que tener un plan B, ¿no? Por esta cuestión que bien señala usted, se cae Brasil y ¿qué hacemos, no? Si no claro.
Si no somos la cáscara de nuez Ese es el tema. En el océano. Respecto a la corrupción hay un debate que es muy interesante. Está también entre los primeros lugares del reclamo de la sociedad, sobre todo que avancen las causas de corrupción contra las personas del gobierno anterior. Exacto. El tema de la justicia. El tema de la justicia. Ahora. Y ahí tenemos los dos candidatos que podrían salir, parece que se va a arreglar para salir en junio. Yo lo conozco mucho más, es decir, lo conozco a los dos, pero tengo un gran concepto de los dos, pero conozco fundamentalmente, fuimos constituyentes juntos en el 94 con Rosati. Sí. Es una excelente figura. Y Rosecrans también, por supuesto. Lo que hay que pensar, a mi criterio, es que la justicia está avanzando por presión de la opinión pública. Entonces, lo que hay que tratar de entender es si la presión de la opinión pública en función de la corrupción de ahora en más va a ser estable, es decir, si llegó para quedarse ese reclamo o va a ser estacional nuevamente. Porque los argentinos no solemos votar honestos. Exacto. Solemos elegir entre aquellas personas que nos dan la sensación de que pueden dominar el potro. No es lo mismo. Está bueno. Que no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, durante la época del kirchnerismo, cuando el kirchnerismo dio la sensación de que nos llevábamos hacia un lugar mejor, a la gente me refiero, entonces sueños compartidos no le importó a nadie. Cuando ya se había descalabrado la economía, entonces Chicone hizo daño. Sí. O lo otro es, yo digo que a veces nos gustan la moda, el que está en ese momento, a ese le llevamos la moda. El asunto está en la continuidad. En la continuidad. Está en la continuidad, en una conducta que no varíe permanentemente, fortalecer las instituciones, respetar el sistema republicano de gobierno. Por eso, que las instituciones sean más importantes que las personas. Exactamente. Que cuando estemos todavía, entre comillas, enamorados de un presidente y lo veamos corrupto, lo frenemos. Ahí vamos a rendir un examen. Y lo otro que vos decías, que me parece fundamental, que la gente se decide más por las personas que por los partidos. Totalmente. Eso es muy importante. Ahora, Jorge, de ahora en adelante, ¿cómo estás viendo este segundo semestre del año? Yo no sé si las... Y de paso te pregunto también, para si ya te expresamos con tranquilidad, y no interrumpo, elecciones de 2017. El gran conflicto es la inflación. Si el macrismo puede desacelerar la inflación... ¿Cuánto calculás que puede ser la de este año? Y 35, 40%. Yo pienso igual que vos. Claro. Si el macrismo logra frenar la inflación y la imagen de Macri, que va a ir bajando por naturaleza, porque si entusiasmo inicial pasa, si se estabiliza en 40%, que es mucho, que es una gran noticia, si Macri entra al 2017 con 40 puntos de imagen positiva, no puede perder las elecciones. Ahí va a andar bien, claro. Si no puede frenar la inflación y eso cae por debajo del 40%, si se estabiliza en 25%, entonces va a empezar a tener problemas políticos en serio. Hoy por hoy no tiene... Hay una gran ficción, hay una gran obra de teatro, pero los problemas políticos reales no existen porque él está peleando contra la nada. Yo estuve leyendo, tenés razón, yo estuve viendo unas declaraciones del ministro Prat-Gay, que hablaba que a lo mejor no se llega al 25, pero que no se va a superar mucho esto. Bueno, ojalá. Ojalá. Creo que la hizo en España esta declaración. Ojalá. Me parece. Ojalá así sea. Lo que pasa es que el gobierno está esperando un nivel de inversiones que lleguen desde afuera. ¿Cómo ves eso vos? Y lo que pasa es que a ver, de un día para el otro no se puede lograr eso. No, porque no es que cambie un gobierno y hay gente en Ezeiza con las valijas llenas de plata esperando para venir a invertir. Vienen, miran una vez, estudian un negocio, hacen una... Tarda. Seguridad jurídica. Tarda. Reglas claras de juego. Exactamente. No cambiar de una hora para la otra. Tarda. Tener un proyecto de país a mediano y largo plazo. Exactamente. Esto creo que Yo creo que el gobierno ya se está atajando. En vez de hablar del segundo semestre, ya están hablando del último trimestre. Y en breve van a hablar de principio del año que viene. Rogelio Frigerio creo que el otro día habló de 2 puntos por mes del segundo semestre. Con lo cual iríamos a lo que vos estabas diciendo, más o menos 40. Ojalá sea menos que eso. Ojalá sea menos que eso. Pero hay gente esperándolo, confiando, pero preocupada. Mirá, Jorge, con hombres jóvenes como vos, con gente que, aunque tenga más años, queremos seguir luchando, creo que nuestra obligación es tratar de no se frustre una nueva oportunidad en el país.
Nos quedan 2 minutos, así que yo te dejo que vos te explayes con total tranquilidad en estos 2 minutos. ¿Qué le decía a los televidentes? ¿Qué querés para el país? Porque sos un hombre joven, un estudioso, un analista y que tenés conocimiento profundo de la comunicación social. A mí me parece que la sociedad tendría que darse cuenta de cuánto se ha transformado y cuánto ha cambiado la ecuación de poder. Hace 30, 40 o 50 años, como hablábamos, los políticos decían vamos para acá, vamos para allá, y no le preguntaban nada a nadie. Hoy los políticos no es cierto que sean dependientes de las encuestas, son dependientes de la opinión de los demás. Las encuestas son solamente el método. Me parece que eso los obliga. Ahora, como ciudadanos nos tenemos que empoderar y tenemos que empezar a ser consumidores de políticas más exigentes y dejar de enamorarnos. Los que vivimos en un edificio de departamentos, cuando el administrador del consorcio mejora el ascensor, después no lo amamos, ¿no? Está bueno. ¿Por qué? Porque está administrando lo nuestro. Exacto. ¿Por qué somos así de exigentes, de fríos, para una pequeña democracia y no lo somos para un presidente? ¿Qué es lo que representa de nosotros que tenemos que andar adorando o odiando a los presidentes que no dejan de ser las personas designadas para administrar la plata que es nuestra, ¿no? Exactamente. Cuando hacen una obra no hay nada que agradecerles. Y este tema último, te pregunto, aunque ocupa un poco de tiempo más, el tema del blanqueo, el tema de los jubilados, ¿qué dijo la gente cuando...? Todavía no tuvimos... Todavía no, son 600 artículos, hay que estudiarlo más en profundidad, porque yo no lo alcancé a leer completamente. A mí me parece que es una buena movida inyectar plata por el sector de los jubilados, porque el sector de los jubilados es claro que no ahorra. 8 billones de jubilados. Claro, pero digo, la va a volcar enseguida a consumo. Claro. Y me parece que también toma una parte de público que había quedado residual del kirchnerismo, que es aquel público muy agradecido por haber alcanzado jubilaciones que nunca pensaron que las iban a poder alcanzar. Ni con los fallos judiciales, ¿no? Así que, exactamente. Me parece también que hay que recordar que el kirchnerismo persiguió sistemáticamente a los 2 jueces que les brindaban amparos a los jubilados cuando los jubilados hacían sus juicios y los trataron de destituir. Estoy hablando, por ejemplo, del juez Herrero. Así que me parece que es me parece que es una reparación en ese sentido. Muy bueno el juez Herrero. Muy bueno. Un hombre honesto, además. Honesto, con conocimiento profundo de las cosas. Y me parece bien que el gobierno, que por las personas que no lo quieren es tachado de clasista, o de tener una mirada clasista, o indolente frente a los que menos tienen, está bien que empiecen a abrir los ojos frente a los sectores más vulnerables. A la sensibilidad social. Sí, totalmente. Con espíritu solidario. Ojalá se fijen en los jubilados como se están fijando, ojalá se fijen en la pobreza, ojalá se fijen en la matanza. Está muy bien. Jorge, te agradezco, te felicito y hacemos un compromiso. Sigamos hablando de estos temas por televisión, sin televisión. Okay. Pero creo que es fundamental que podamos hablar argentino. Yo creo que cualquiera sea la edad que uno tiene que seguir aprendiendo todos los días. Y yo hoy he aprendido a escuchar a un hombre joven con muchas condiciones. Yo aprendo de usted. Te agradezco mucho. Un gran saludo. Vamos a un corte y luego con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Sabes por qué? ¿Más gente tiene Toyota? Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro. Seguro, confiable, el Toyota que querés, con la tranquilidad que buscás. Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Necesito un sacón que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que ahora existe el amor. Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase.
le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Ha sido un gusto escuchar el análisis, los conceptos, el conocimiento de la realidad que estamos viviendo de un hombre joven de 36 años, como es el licenciado de Comunicación Social Jorge Giacobbe hijo. Conozco a su padre, un hombre indudablemente muy capaz e inteligente, y somos amigos. Y debo decir que a esta altura de la vida yo siempre dije, a un mes en el Senado, hicieron un acto, que hasta el último día de mi vida iba a seguir luchando por lo que uno pretende, por uno que quiere, y para que los hombres jóvenes nos digan qué hicieron ustedes para que el país ande mejor. Y creo que esta es una oportunidad indudablemente de enorme trascendencia e importancia para que no volvamos a perder una oportunidad de que la Argentina vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones del mundo. Jorge dijo que éramos una cosa pequeña en cuanto a eso, pero tenemos que recordar que fuimos la sexta o séptima potencia en el mundo en algún momento. Por eso considero de enorme importancia esta salida de nuevo al mundo, a este mundo globalizado, a este mundo con muchos problemas, pero en el cual tenemos que tener presencia. Creo que esto nos va a servir de mucho. Y digo además que comparto totalmente su criterio de que los ciudadanos que votan, que eligen a sus dirigentes, a sus presidentes, gobernadores, legisladores, etcétera, y también el tema judicial, que tiene una enorme importancia en esta división de poderes, indudablemente que el sistema republicano tiene que tener vigencia, tiene la sociedad, yo diría que el derecho, pero también la obligación de pedirle rendición de cuenta a aquellos que eligen, porque son sus mandatarios. Es decir, que no pueden permanecer indiferentes ante que las cosas se hagan bien o se hagan mal. Está el voto para castigar con esto. Tendremos la reforma electoral, que yo vengo planteando que hay que hacerla, el voto electrónico, tenemos que terminar con las boletas sábanas, tenemos que tener una serie de circunstancias que perjudican a esta cuestión. Es decir, entre los argentinos tenemos que practicar la grandeza, dejarnos de embromar con las facciones, con todo aquello que nos separaron en el pasado y pensar en el mediano y largo plazo con un profundo espíritu constructivo de amor a la patria, de amor a nuestros semejantes, de amor a los seres humanos, de amor al prójimo. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa de la semana que viene.